Bienvenidos a la quinta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en estas teleconferencias que les hemos preparado a lo largo de la semana, que llegan a ustedes a través de la red EduSat. Hoy hablaremos sobre urbanismo, sobre las grandes ciudades, sobre la vida en las ciudades, sobre la arquitectura de las ciudades y algo más importante, la planificación de las ciudades hacia el futuro. Y para ello tenemos el gusto de presentarles a nuestros invitados en esta mesa. En primer término nos acompaña el doctor Federico Fernández Krisliev, que es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Ignacio Kunz Bolaños, investigador del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro Francisco Javier Cárdenas Munguía, coordinador de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. El doctor Federico Fernández Krisliev es doctor en Geografía Urbana por la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Es investigador actualmente del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado como líneas de investigación, líneas de trabajo en historia y geografía urbana. Entre los muchos artículos que ha publicado sobre su especialidad, destaca un libro que él realizó sobre el uso del automóvil en la Ciudad de México, un libro que se llama Las modernas ruedas de la destrucción, el auto en la Ciudad de México, de lo cual estaremos hablando justamente en este programa, de cómo el automóvil pues es uno de los elementos preponderantes del deterioro urbano en nuestro tiempo. Por otra parte, el doctor Ignacio Kunz Bolaños es geógrafo de formación, estudió una maestría en geografía enfocada a la planeación en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente el doctorado en urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la misma institución. Es investigador titular en el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la UNAM y ha impartido diversas cátedras, entre ellas uso de suelo y análisis territorial. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue asesor de la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal y en la 55 legislatura, además de otras instituciones públicas y privadas. Como consultor ha coordinado el doctor Kunz Bolaños estudios de evaluación fiscal, mercado inmobiliario y planeación urbana, además de haber participado en equipos multidisciplinarios de consultoría. El doctor Kunz Bolaños cuenta con más de 30 trabajos de investigación publicados, además de otros en congresos, material docente y de divulgación, y ha dictado conferencias e impartido cursos de especialización a nivel nacional e internacional. Y finalmente el maestro Francisco Javier Cárdenas Munguía, que nos acompaña él viene desde la Universidad Autónoma de Colima, él nació en la ciudad de Colima en 1950, cursó la carrera de Arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO de Guadalajara, entre 1969 y 1975. Obtuvo el grado de maestría en Desarrollo Urbano por el prestigiado Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en Estados Unidos, en 1977. El maestro Cárdenas Munguía es presidente de la Asociación Civil Ambientalista Proecología de Colima desde 1985 a la fecha. En Colima es miembro activo de consejos honorarios, estatal de ecología, forestal y de la fauna, consultivo de la ciudad y junta del gobierno del Archivo Histórico de Colima. Actualmente el maestro Cárdenas Munguía es coordinador de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. Y bien, pues para entrar en materia, en el tema que hoy nos ocupa, el urbanismo, sería importante que ustedes tuvieran una visión introductoria de lo que es el urbanismo en este momento. De alguna manera podemos estar de acuerdo que el concepto de urbanismo ha ido cambiando, conforme han cambiado también las estructuras urbanas y los problemas que las estructuras urbanas acarrean para sus habitantes, para el entorno. Me gustaría iniciar pues preguntándole al doctor Federico Fernández, ¿cómo ha evolucionado este concepto de urbanismo? ¿Qué retos ha planteado a los investigadores sobre materia urbana? ¿Y cómo podríamos llegar al presente para entender cómo funciona la investigación, la planeación, el diseño pues en materia de urbanismo en el presente? Bueno, buenos días. Sí, efectivamente el urbanismo se ha transformado al mismo ritmo que las ciudades. Y yo hablaría de dos cosas, una de la práctica del urbanismo, es decir, del ordenamiento de los espacios urbanos, por una parte, y otra cosa sería el estudio de esa práctica. Entonces, el estudio de esa práctica es muy reciente. Yo creo que
tiene sistematizadamente apenas unas décadas. Y en cambio, la práctica de ordenar los espacios urbanos tiene, quizá es tan vieja como la más antigua de las ciudades. Es decir, siempre ha habido un intento de planear los espacios, ya sea a una escala muy pequeña, incluso muy doméstica, de colectividades muy pequeñas posiblemente, hasta la planeación de toda una ciudad por una sola persona, ¿no? Que sería el caso de muchas ciudades ideales que se pensaron como utopías, que serían el concepto de toda la ciudad, de todo su uso, de todas sus funciones. Y hay veces que hay una combinación de las dos cosas, está la planeación de toda una ciudad y luego diversos ordenamientos que se dan de una manera un poco más espontánea. Entonces, el estudio de todo esto, como decía, es un poco más reciente, entonces efectivamente ha cambiado y ha presentado también nuevos retos. Yo creo que los nuevos retos se han dado o se dan en el estudio de la ciudad contemporánea con respecto a los problemas que van surgiendo. Cada problema es un nuevo reto, un nuevo tema sobre el cual discutir, sobre el cual los urbanistas, los geógrafos, los arquitectos, los psicólogos también entran en estos aspectos. Digamos, la ciudad es un centro de discusión, es un tema amplísimo de discusión, porque todos de algún modo vivimos en ella en una u otra escala, en una u otra medida también. Entonces, en ese sentido, hay nuevos ingredientes que se introducen al tema urbano. Está, como decía yo, por ejemplo, la psicología o la geografía o el urbanismo, digamos, más puro, más disciplinario. Y, bueno, la literatura lo explica, lo explican las diversas perspectivas también profesionales que se tienen. Entonces, se ha ido enriqueciendo con el tiempo el tema del urbanismo y, bueno, ahora hay carreras de urbanismo. Ahora hay especialidades, hay urbanistas que se dedican al estudio de las decisiones urbanas y hay urbanistas que se dedican a tomar esas decisiones también. Entonces yo creo que ese sería un poco el panorama general de la evolución del urbanismo como disciplina y como práctica de ordenamiento de los espacios. Ordenamiento quiero decir también no solo, digamos, no solo darle un orden a esos espacios, sino también generar, por ejemplo, un caos urbano, es una forma de orden también, entonces, y que a veces es espontáneo, ¿no? También eso es objeto de estudio del urbanismo. De alguna manera también ha evolucionado el concepto de la percepción del habitante de la ciudad. Hasta hace poco tiempo las ciudades eran así como el lugar al que todo el mundo quería ir a estudiar, a comprar, a desarrollarse, a trabajar. Y ahora la Ciudad de México, por lo menos, con sus 20 millones de habitantes, con su conurbación y con su gigantismo, es una ciudad que mucha gente quiere dejar. ¿Cómo se evalúa, doctor Kunz Bolaños, desde la óptica de la investigación, este fenómeno del crecimiento de la ciudad y sobre todo conectado con la experiencia que usted tuvo en la Asamblea Legislativa en términos de la regulación para el crecimiento y el ordenamiento ordenado? Porque ya vimos que hay un ordenamiento caótico, como nos decía Federico Fernández, el ordenamiento ordenado, valga la redundancia, para que las ciudades no lleguen a una situación de que no puedan ser sostenidas. ¿Cómo no? Primero habría que entender cuál es la razón de este crecimiento de las ciudades. El fenómeno urbano, la ciudad, está ligado a una serie de procesos económicos que se van dando en la sociedad. Es decir, la ciudad aparece cuando en la sociedad va desarrollándose actividades no agrícolas, bueno, en principio la agricultura y después actividades no agrícolas que dan la posibilidad de que la población se asiente y se genere esta ciudad. Entonces, nunca hay que perder de vista el fenómeno económico, el fenómeno social que subyace a la ciudad. Es por esto que en cierto momento de desarrollo de las sociedades hay una transferencia de población o una migración de población del campo a las ciudades. Como usted lo decía, la gente quiere ir a las ciudades porque ahí hay el empleo, porque ahí está el sector industrial, el sector de los servicios y el comercio, frente a un campo
basados sobre todo en las actividades agropecuarias. Y esto es uno de los principales componentes del crecimiento de las ciudades van creciendo, y ligado a esto está que las ciudades representan puntos ventajosos o espacios ventajosos para concentrar estas actividades, ¿sí? En ese sentido las ciudades son convenientes y son deseables. Si tuviéramos toda nuestra industria distribuida o dispersa y estuvieran los servicios dispersos y el comercio disperso, la sociedad tendría un mayor problema de funcionamiento, sería muy costoso. Entonces, esta concentración es deseable. El problema es cuando de repente esta concentración empieza a perder ventajas y empieza a generar desventajas, lo que en términos técnicos se llamarían deseconomías de aglomeración. O sea, ya no es económico, ya no es redituable estar en una aglomeración tan grande, porque se generan problemas ambientales, porque se generan problemas de ineficiencia económica, porque se generan problemas de deterioro social, etcétera. Las propias ciudades tienden a regular esto, o sea, sin necesidad de mucha intervención. O sea que de alguna manera habría un óptimo para el crecimiento urbano. Sí. Que después de eso vendrían los problemas. Claro, es un óptimo muy difícil de evaluar porque no es un óptimo general. Cada ciudad podrá tener en algún momento su óptimo, o para ciertas actividades un óptimo y para otras, y se agregan mucho. La cuestión es que cuando estos efectos exteriores se empiezan a hacer ver, la propia población empieza a rechazarlos, que es lo que ha pasado con Ciudad de México. La Ciudad de México ha llegado ya a un tamaño en donde una buena parte de las deseconomías, de estos efectos exteriores, se están transmitiendo a la sociedad, y la sociedad empieza a buscar otras alternativas. No quiere decir que no estén dejando de ser atractivas las ciudades, siguen siendo atractivas. Está dejando de ser, en el caso de México, atractiva la Ciudad de México, pero hacia Monterrey, hacia Guadalajara, hacia Puebla, Jalapa, otras ciudades del país, sigue habiendo estos flujos migratorios, y esto va provocando que vivamos cada vez, no solo en México, sino en el mundo, en una sociedad cada vez más urbana, ¿no? Maestro Cárdenas Munguía, usted ha trabajado en la promoción de estrategias de menos impacto ambiental, de menos daño al entorno, como es el uso de la bicicleta, por ejemplo. Pero también vemos que la Ciudad de México, en este caso, no sé la Ciudad de Colima, pero la Ciudad de México seguramente no se presta al uso de la bicicleta. Si uno quiere circular de norte a sur en la bicicleta, lo más probablemente es que llegue, pero en ambulancia, ¿no? Sí. Atropellado por algún camión carguero de los muchos que circulan. ¿Cómo ocurre que en el crecimiento de las ciudades del que nos hablaba el doctor Kuntz Bolaños se empiezan a dejar de lado estos factores? Pensaba yo, por ejemplo, en las ciudades europeas, que conforme crecen, calculan el uso de vías especiales para ciclistas, hay una regulación que rige la manera en que los ciclistas deben de comportarse en relación con los automovilistas y viceversa, y de alguna manera la ciudad va creciendo como que para todos. Sí. Aquí vemos a la Ciudad de México como más orientada a un crecimiento que favorece el uso del automóvil y el uso de los transportes pesados, y no tanto, ya ni siquiera la bicicleta, no se puede caminar en la Ciudad de México. Hay muchos lugares donde no hay aceras para transitar, para caminar, no hay zonas de tránsito peatonal. ¿Cómo ocurren pues estos olvidos, estos soslayos de estas alternativas que podrían ser muy positivas para mejorar la calidad de vida urbana? Sí. Bueno, yo lo vería bajo la perspectiva de los efectos que está causando el uso excesivo del automotor. Creo que ha sido uno de los causantes más importantes del deterioro del medio ambiente, y además de esa disgregación social. Es causa de separación de barrios, no hay una interacción de los habitantes. Creo que el consumo energético también ha aumentado terriblemente. Entonces, creo que es importante el impulsar alternativas al automotor individual, que unas puede ser el transporte público optimizado, ligado con medios de transporte de bajo consumo energético, como puede ser la bicicleta, como puede ser el caminar. Yo creo que hay formas en ciudades muy grandes de ligar sistemas de transporte, por ejemplo, el tren o autobuses movidos por electricidad, en fin, que no tengan un impacto tanto energético como ambiental,
y entonces ligarlos con esos sistemas de ciclovías. Las ciclovías no tienen un radio de acción muy grande. Creo que ciudades que tienen un radio de 5 a 7 kilómetros es todavía manejable. Entonces, para ligar pequeñas regiones ya en una gran metrópoli, se puede hacer combinándolo con sistemas de transporte colectivo, ¿no? Que ya se ha hecho en ciudades muy grandes. Yo creo que en esto es muy importante que prevalezcan dos criterios en el diseño de los sistemas de transporte alternativo. Uno puede ser el sistema de seguridad, o sea, que sean seguras para las gentes, porque sí, efectivamente uno puede aventar a la gente a que tenga más riesgos. Entonces, los sistemas de seguridad son muy importantes. Y otro que sea muy cómodo, por ejemplo, en ciudades como Colima, que el clima pues, es muy caliente, hay que sombrear, hay que poner un cobijo verde, por decirlo de alguna manera, hay que sembrar árboles, hay que tener sistemas de seguridad muy buenos, ¿no? Entonces, esos criterios deben de prevalecer en el diseño de ciclovías. Y claro, planear muy bien los estacionamientos, los usos del suelo para que las distancias no sean muy largas, en fin, eso tiene que ser dentro de una planeación integral de la ciudad. ¿Qué tan factible es, Federico Fernández, tú que has trabajado en el fenómeno del automóvil, que tiene muchas aristas? El auto sirve como modelo de estatus, como modelo de poder, no solamente es el transporte que te lleva y te trae. Y también hemos visto muchos planes de transporte urbano que no han progresado, que se han detenido, como el transporte de alta comodidad, los tranvías eléctricos fueron retirados de circulación. En fin, hay una serie de desequilibrios que de alguna manera orillan al uso del automóvil, se venden los automóviles de una manera excesiva, se promueven créditos, etcétera, etcétera. ¿Qué tan factible es, pues, llegar a esta situación que nos plantea el maestro Cárdenas Munguía en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, o en realidad lo que habría que hacer es pensar en otros desarrollos urbanos nuevos y tratar de empezar de cero, con un diseño de planeación más concreto? Es decir, ¿hay remedio, pues, para las ciudades que ya usan el automóvil indiscriminadamente? Bueno, yo creo que, claro, lo deseable sería hacer tabla rasa y empezar con una ciudad nueva. Eso no es posible en el caso de las que ya existen, desde luego. Y en las nuevas ciudades, en las ciudades que se planean desde cero, habitualmente se convierten en utopías, no funcionan. Son buenas ideas y no son más que buenas ideas. ¿Sería el caso, por ejemplo, de Brasilia, de Canberra? En Brasilia, por ejemplo, Brasilia es una ciudad hecha, como se dice, ex nihilo, es decir, de la nada, pues, donde no había otra ciudad antes, y los espacios son muy difíciles de ser vividos. Recordamos que la ciudad, una de las funciones de los espacios es ser vividos también, es decir, que la gente tenga la opción de tomar, si se quiere, el automóvil, pero también de poder caminar, también de poderse desplazar en bicicleta, también de poder discutir sobre las banquetas, de ir a las plazas, o sea, de vivir la ciudad. Y esto en las ciudades ideales, sobre todo de este siglo, ¿no? Hay otra, Islamabad, por ejemplo, ha resultado muy difícil. Ahora, volviendo a lo de las posibilidades de aplicación de modos alternativos de transporte como podría ser la bicicleta, y sobre todo de frente al gran problema de los automóviles, yo creo que tarde o temprano se va a tener que considerar más seriamente. En general, en las ciudades grandes de México se ha desestimado como posibilidad, se ha tomado como una cuestión secundaria. Yo considero que es sobre todo por el problema que tú mencionabas en un principio, es decir, el estatus que da el automóvil. El automóvil es sobre todo un símbolo, más que un medio de transporte, sobre todo un símbolo. Entonces, si tú metes medios de transporte, por ejemplo, alternativos de lujo, como alguna vez se propuso en la Ciudad de México, tú no estás resolviendo el problema porque la gente no quiere, es decir, los que tienen automóvil, sobre todo buscando este éxito social, este estatus, este lujo, no van por más lujoso y práctico que sea el transporte público, no lo van a usar porque ellos quieren llegar, como llega el artista de cine en su automóvil, quieren mostrar que ellos son su automóvil también, y esto es uno de los grandes obstáculos. El otro gran obstáculo que yo vería es la industria automotriz, ligada también a las decisiones de gobierno, las decisiones
gubernamentales lo han favorecido porque hay una empatía en su forma de ver la ciudad, y esta forma de ver la ciudad no contempla, por ejemplo, esas otras necesidades que tienen los habitantes, como por ejemplo vivir la calle o andar en bicicleta. Es algo que no les reditúa, es algo que tiene también el estigma de ser como de segunda. El estigma de primera sería en todo caso el automóvil, justamente, las grandes vías, sería un poco la ciudad norteamericana. Este modelo, que también de algún modo ha pesado mucho en Europa, ahora lo revisan demasiado, lo revisan y ven que no es tan viable. Ahora, la ventaja que tienen ellos también es que nunca el automóvil, a pesar de que son ellos los inventores, ¿no?, y son los impulsores en un inicio, y quizá también que los sostienen económicamente en gran medida, nunca se hicieron a ese modelo como si fuera un símbolo, no lo idealizaron tanto como en los países de América Latina, ¿no?, o en África, en Asia, donde el automóvil verdaderamente es ese símbolo de estatus. Entonces ellos lo han tomado como lo que es, más o menos, como un medio de transporte, y entonces lo tienen, pero no lo usan todos los días. Se van en transporte colectivo, usan bicicleta y lo utilizan sobre todo para cargar cosas, para cargar familia, para llevar varios pasajeros cuando van juntos o cuando van a salir de la ciudad, ¿no? Pero no como transporte cotidiano, porque además es muy caro mantener un automóvil, ¿no? Hay ejemplos interesantes en ciudades europeas para desalentar el uso indiscriminado del automóvil, como es el impuesto por las plazas del coche. Si el coche es de 5 plazas, uno tiene que pagar más impuesto. Esquemas en Alemania, por ejemplo, de que el coche se reparte. Yo uso mi coche de 4 a 6, de 6 a 8 te lo presto a ti y tú me ayudas a los gastos del automóvil. En ese sentido, doctor Kunz, ¿cómo se ha avanzado o cómo está la situación, pues, de la regulación del uso del automóvil? Conocemos, pues, en la Ciudad de México y en algunas otras ciudades ya de la República Mexicana, programas de verificación vehicular, programas de restricción vehicular. ¿Qué otras alternativas se tienen en el panorama? ¿Cuál sería el estatus actual de esta situación en relación con el uso del automóvil? En mi opinión es limitado. Estos programas de restricción vehicular que se están relajando, las verificaciones, están enfocados sobre todo al problema ambiental, no propiamente al problema del transporte. O sea, la génesis de esto no era la cuestión del transporte, sino lo ambiental. Y en términos generales, en México se ha usado muy poco los estímulos o los desestímulos para conducir el desarrollo urbano. No sucede solo con el transporte, sucede con el crecimiento urbano, con los usos de suelo, con muchas cosas, en donde no se han concebido los instrumentos para desalentar lo que no es conveniente o para alentar lo que es conveniente. Es típico de nuestros programas de desarrollo urbano en todo el país, su debilidad en la parte instrumental. O sea, habría muchas cosas que podríamos criticar, y si los evaluamos a la luz de sus resultados, vemos que no han servido fundamentalmente para nada. Pero sobre todo, creo que una de sus grandes debilidades es la parte instrumental. Lo ideal en este tipo de situaciones, y claro, es una posición que a veces es polémica, pero yo soy de la idea de que en el fenómeno urbano deben de permitirse una serie de decisiones de libertad. O sea, la gente debe poder vivir la ciudad, porque si nos dicen, mira, aquí es uso de suelo tal, tienes que tomar una bicicleta, no vamos a vivir la ciudad, debemos de poder tener esa alternativa. Pero para no volver esto una cuestión de locos en donde todo el mundo hace lo que quiere, hay que responsabilizar a la ciudadanía de sus decisiones y transferirle los costos de su decisión. O sea, el automovilista debería de cargar con los costos de la decisión de usar un automóvil, en términos ambientales, en términos de transporte, etcétera, ¿no? El que desarrolla cierto uso de suelo debería cargar con los costos de la decisión de implantar cierto uso de suelo. En lugar de intentarlo normar y prohibir, que nunca ha funcionado y solo genera corrupción, más bien hacer esta transferencia de responsabilidades. Y entonces sí, quizá muchos digan, como decía Federico, es cuestión de estatus, puede ser que ya no les convenga tanto el estatus porque les va a empezar a salir caro. O sea, van a empezar a ver el verdadero costo
social de estatus, y en lugar de hacerlo social, empezarlos a individualizar. Esa sería mi opinión. Hay otro aspecto que no podemos soslayar, maestro Cárdenas Munguía, y es que las grandes ciudades como la Ciudad de México se han vuelto varias ciudades dentro de una misma ciudad. Sí. De alguna manera se valora mucho, se dice mucho que la Ciudad de México es importante como una plaza central para el desarrollo de la cultura, por los museos que tiene, por las actividades de tipo de promoción editorial, etcétera. Pero si uno es riguroso se da cuenta de que esas cosas ocurren en el sur de la Ciudad de México. El norte de la Ciudad de México sigue siendo un sector para desarrollo industrial, mucho de lo que se llama ciudad dormitorio, y no se puede vivir la ciudad de una manera equilibrada. Realmente esta vida de la ciudad de la que nos hablaba Federico tiene lugar en ciertas partes. ¿Cómo puede contribuir el urbanismo para enfrentar este problema, para diversificar el uso de la ciudad, la vida de la ciudad? Los parques no están en todos lados, las plazas no están en todos lados, las salas de entretenimiento, etcétera, no están de manera repartida, y siempre se tiene esa contradicción entre el norte y el sur, que se ve a nivel hemisferio, que se ve a nivel país. Bueno, también la Ciudad de México u otras ciudades lo padecen. Yo creo que ahí sí es muy importante identificar en cada caso, en cada zona, cuáles son aquellas actividades que congregan a esos barrios o a esas pequeñas ciudades, y tratar de alentar, por un lado, esas actividades y esos espacios físico-espaciales para promover ese tipo de cosas. Yo creo que uno de los aspectos más importantes es que estamos perdiendo identidad en nuestros barrios, están perdiendo su personalidad, y yo creo que el impulsar este tipo de cosas va a hacer que los barrios, que la gente quiera más su barrio, que haya más identidad, que se identifique por su historia, por sus tradiciones, y permitir que los sistemas de transporte al interior sean de bajo impacto, es decir, tratar de que se peatonicen muchos espacios, tratar de crear actividades para que la gente, para que haya esa convivencia lo más frecuente posible, ¿no? Yo creo que esos criterios deben prevalecer tanto en el diseño de los programas parciales que se tienen que hacer en cada zona, como de los programas de urbanización de cada fraccionamiento nuevo. Yo creo que hay situaciones cuando uno va a diseñar un espacio nuevo, en la que puede prever ese tipo de impactos negativos, y bueno, tratar de quitar esos impactos negativos y el tratar de alentar y de identificar cuáles son los que tienen mejor perspectiva, ¿no? Yo creo que por ahí sería la línea, ¿no? Ahora, hay dos cosas que yo identifico: la creación de ecoparques en los barrios. Ecoparques son espacios donde se pueden tratar tanto residuos líquidos como residuos sólidos, y también se pueden tener centros de educación, no solamente ambiental, sino de convivencia para la cultura, y yo creo que estos deberían de tomarse en cuenta en el diseño de aquellos espacios donde todavía es posible hacerlo. Por ejemplo, en ciudades que están en la periferia de México, y bueno, no vamos hablando también de otras ciudades menores de la Ciudad de México, como Monterrey, como Guadalajara, Puebla, en fin, ciudades que todavía se pueden implementar este tipo de situaciones. Creo que es posible identificar esos ecoparques en donde son motivo de reunión de los habitantes, ¿no? Claro, si cito mucho la Ciudad de México, no solo es porque sea yo de la Ciudad de México y estemos en la Ciudad de México, sino porque es la ciudad paradigmáticamente más problemática, no solo de México, sino de muchos países del mundo, claro. Y quizás, como usted bien señala, sería un ejemplo a no seguir. Claro. Puede llamar la atención sobre lo que hay que evitar, ¿no? Sí, me gustaría complementar la respuesta del maestro en función de la pregunta que se hizo. Y voy a decir una cosa que puede causar cierta controversia. El problema de esa diferenciación entre esta ciudad del sur y del poniente con la respecto al norte y el oriente no es un problema propiamente urbano, es un problema social. O sea, ciertamente las plazas comerciales están en el poniente y en el oriente, o sea, siguiendo una especie de semicírculo.
Están las salas de conciertos, están los museos, están los cajeros automáticos, los bancos, etcétera. Y en el otro no hay gran cosa. Hay una Plaza Aragón, que está por el norte, y si la vemos es una plaza que está vacía, los locales siempre están ofreciéndose, con poca actividad comercial en muchos de ellos, comercio de baja jerarquía, comercio más bien popular. La ciudad es un reflejo de lo que está pasando en la sociedad. O sea, esa dicotomía, esa división de ciudades, es un reflejo de una sociedad que así de dividida está, ¿sí? Entre una parte pobre de la sociedad que construye una ciudad pobre, y una parte más rica de la sociedad que construye una ciudad más rica, y que difícilmente lo vamos a poder resolver. Sí es conveniente lo que mencionó el maestro, en este tipo de inversiones públicas como parques ecológicos, las escuelas públicas, esas se pueden proponer ahí, pero no podemos crear las plazas, no podemos crear algunas cosas en donde no tenemos la demanda efectiva, o sea, la demanda con dinero que la sostenga. O sea, claro, está la demanda social. Y yo creo que eso es importante, o sea, que entendamos a la ciudad como la materialización de una serie de procesos sociales, económicos, culturales muy importantes, y que para resolver muchos de los problemas urbanos tenemos que actuar a esos niveles, al cultural. O sea, el caso del automóvil, para poder resolver o tener una mayor apertura hacia otros sistemas de transporte, tenemos que convencer a la gente que el automóvil no es tan importante, ¿no? O que no es tan importante comer en estas cadenas de comida rápida y que no es cosa de estatus, es cosa de tiempo nada más, etcétera. Y quizá lograr una sociedad un poco más justa. Eso nos llevaría quizá a tener también una ciudad menos diferenciada. Sí. Claro, es decir, que no hay que pensar solamente en las soluciones de carácter externo, claro, como automóviles eléctricos, como ciclovías, etcétera, sino hay que pensar también en las soluciones de carácter interno, de la actitud de los habitantes de la ciudad. Y vamos a hacer una pequeña pausa para ver una cápsula sobre el transporte para el siglo XXI y regresamos para seguir hablando sobre urbanismo con estos elementos que están siendo muy interesantes. Vamos a ver la cápsula, por favor. La Ciudad de México es una de las urbes más grandes del mundo. Tiene una amplia tradición en planeación urbana. Pese a ello, la velocidad de su crecimiento ha rebasado los esfuerzos de ordenamiento y regulación. El tipo de transporte que más se ha incrementado es el concesionado, contribuyendo a que los índices de contaminación sean altos y que las arterias viales estén congestionadas. De acuerdo con el 11º Censo General de Población y Vivienda del INEGI de 1990, se calcula que en el año 2020 la ciudad contará con 33.8 millones de habitantes. Por lo tanto, exigirá una mayor demanda de transporte. Sin embargo, los recursos con los que cuentan las autoridades solo permiten construir cada 6 años 25 kilómetros de infraestructura de transporte colectivo metro, cantidad insuficiente para resolver el problema que actualmente se presenta. A pesar de ello, se requiere contar en un corto plazo con adecuaciones y modernos sistemas de transporte que permitan movilizar con rapidez, economía y comodidad a los habitantes de la ciudad. Por tal motivo, Gerardo Muñoz González, especialista en el tema, propone vías concesionadas para autos, taxis y transporte colectivo express, por donde circularán 2.000 vehículos por sentido en horas de máxima demanda. También propone trenes interurbanos que enlazarán con el Distrito Federal las ciudades de Toluca, Tepeji del Río, Pachuca, Puebla, Cuautla y Cuernavaca. Además, propone trenes suburbanos electrificados y de capacidad media que recorrerán grandes distancias desde la periferia de la ciudad, accediendo al centro de esta, en forma más eficiente y descongestionando las líneas del metro. El metro de la ciudad presenta grandes ventajas, como son la rapidez del transporte, la mínima emisión de partículas contaminantes al ambiente y el ahorro de combustible. Otra propuesta a futuro puede ser ampliar el servicio a los municipios del Estado de México, aumentando el número de viajes a 10 millones para el año 2020. El metro cuenta con tramos subterráneos, al nivel y con soluciones elevadas,
En estas últimas se ha logrado un costo menor por kilómetro de transporte construido, pero el tipo de trenes empleados no se han modificado desde el inicio de su operación. Según el ingeniero José María Riobó, una importante decisión a tomar al diseñar nuevos proyectos de transporte colectivo en la ciudad es el continuar empleando el mismo equipo rodante o el cambiarlo por equipos de tecnología avanzada. En el mundo se han desarrollado tecnologías que permiten circular trenes en un intervalo de tiempo menor. Estos equipos rodantes están más automatizados y presentan gastos de mantenimiento inferior. Para esto, Bernardo Navarro, especialista en el tema, ha planteado opciones de construcción donde parte del financiamiento sea de la iniciativa privada y parte del gobierno, logrando duplicar los kilómetros de transporte colectivo en la ciudad. Todas las propuestas mencionadas están incluidas en el texto del Taller de Gestión y Modernización de Transporte Metropolitano y son recomendaciones para lograr en el futuro una mejor calidad de transporte para la Ciudad de México. Y estamos aquí de vuelta, amigos, en la 5ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, llegando a ustedes a través de la red EDUSAT en esta teleconferencia sobre urbanismo, y nos da mucho gusto darle la bienvenida al arquitecto Miguel Rubio Carrillo. Él es responsable titular de las áreas de diseño urbano y de vivienda en organismos como la Subdelegación de Obras y Derecho Urbano, Desarrollo Urbano, de la Delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México, coordinador de asesores de la Dirección General de FONAPO y de otras instituciones relacionadas con vivienda, urbanismo, planificación de ciudades. Y actualmente es profesor investigador de la Facultad de la carrera de Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y del Departamento de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana. Y él se ha especializado como líneas de investigación en urbanismo sustentable, es decir, esta parte de la urgencia, de la necesidad de restablecer la relación armónica entre medio ambiente y el ambiente creado por el hombre en el urbanismo educador. Es otro rubro en el que el arquitecto Rubio ha trabajado, que se refiere pues a la necesidad de difundir y democratizar el conocimiento sobre la arquitectura y el urbanismo como un continuum, como una situación continuada y no interrumpida por cuestiones administrativas o políticas. Y finalmente se ha ocupado también de los aspectos que se identifican como urbanismo racional y creativo, es decir, aquello que se refiere a la práctica técnica responsable y el acuerdo social necesario pues para que existan instrumentos adecuados para diseñar y controlar los establecimientos, los asentamientos humanos en las concentraciones urbanas. Arquitecto Rubio, bienvenido a esta teleconferencia. Quisiéramos seguir en el hilo pues de la conversación que estábamos teniendo con nuestros invitados antes de ver la cápsula que acabamos de ver, en el sentido pues de qué tanto se le puede hacer a la ciudad para que sea distinta de cómo es, y está muy bien la observación que nos ha hecho nuestro invitado, el maestro Cárdenas Munguía, en relación pues con que de alguna manera la ciudad son sus habitantes, no es tanto los cambios que se pueden hacer cosméticos o de mejoras arquitectónicas, sino hay que pensar en los cambios de actitud también. Y por el otro lado tenemos componentes de tensión que presionan a las ciudades, por ejemplo el componente de inmigración, el componente de asentamientos urbanos irregulares, el componente de quizás de desastres naturales. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar el nicho donde el urbanista realmente puede incidir y buscar pues que cambie el estado de cosas? Bueno, yo creo que precisamente lo que usted enmarca en general ahora, toda la concurrencia de factores hasta catastrofistas, difíciles, que amenazan a las ciudades, y implican, por eso yo planteo la idea de que primero el urbanismo tiene que ser responsable ante su propio medio, esto es finalmente con la naturaleza, con el asiento de la vida del hombre, y en ese sentido también incorporar a lo contrario de las urbes, al campo. Muchos países estamos sufriendo precisamente por el olvido total de las condiciones de vida del campo. Y eso sucede también en el primer mundo. Pero
pero más gravemente probablemente por esa gran diferencia que caracteriza al urbanismo de los países en desarrollo o cualquier otra calificación que se les dé, a diferencia de las economías pujantes. El urbanismo de nuestros países tiene que hacerse con mucho ingenio, pero tiene que hacerse también educando al pueblo, tiene que hacerse enseñando al pueblo cosas que aparentemente los antiguos sabían y que las modernas gentes, muchas veces expulsadas del campo con grandes carencias fundamentalmente culturales, ignoran. Estas últimas catástrofes nos demuestran cómo las poblaciones del país se han establecido en los sitios menos adecuados. Claro, las zonas costeras susceptibles de huracanes, las zonas sísmicas, las faldas de volcanes. Los cauces de ríos, etcétera, etcétera. La lista sería interminable. Pero esto además de estar presionado ferozmente por la necesidad, también está acompañado de la ignorancia, porque prácticamente todas las culturas antiguas sabían primero que nada defenderse del medio hostil, y tal vez el hombre contemporáneo ha olvidado esa cuestión elemental. Y claro, también han concurrido una serie de factores de toda suerte que han de alguna manera empujado a las gentes a hacer cosas un poco poniendo en peligro la existencia misma y poniendo en peligro también la base material de su actividad. Yo creo que por eso es importantísimo educar desde la niñez en el respeto, en el uso, en no el abuso, por eso yo llamo una relación armónica con la naturaleza. Y eso implica la producción de alimentos, la agricultura, la fundación de poblados y otras cosas. Y apunto nada más una cuestión: el urbanismo parece ser una actividad solamente pictográfica, de estudios distantes. Yo creo en un organismo a lo mejor utópico, pero combativo, que tratara de llevar a las gentes, a todas las poblaciones, las delegaciones, los barrios, los pueblos, conocimientos elementales de cómo relacionarse con el medio, y que enseñara a las cosas que implican transformar la superficie del planeta, a restaurar el suelo, a tener cultivos provechosos de todo tipo, a tener una agricultura ligada, como son los modelos que nos convienen a nosotros, intensivo, de patio, de granja, de cosas menores, no evitar extralógicamente la agricultura de los países que tienen otra geografía y otras condiciones climático y de suelo y ambientales, y también a educar o a recuperar las tradiciones muy ricas de nuestros constructores y hacer un urbanismo racional, educador. Y esto es tarea política esencialmente, es obligación de las autoridades apoyar en lugar de perseguir a los constructores que se van por la libre, ayudarles. En ese sentido, sumar los esfuerzos sociales para construir la ciudad. Yo sí creo que la ciudad se puede hacer, independientemente de que como la nuestra sean una suma de ciudades, ¿no? Claro, claro, que finalmente eso hace que sea tan grandota. Así ¿no? es, y tan diversa. Y bueno, estamos insistiendo mucho en la Ciudad de México, pero es evidente que todas las ciudades tienen problemas, incluso las ciudades posicionadas como las más interesantes, no sé, Londres, Roma, Nueva York. Los problemas son generales a toda la estructura urbana. O sea, llega un momento, como nos decía el doctor Kunz, que hay un crecimiento tope y después de ahí vienen los problemas. ¿Qué tanto se puede pensar, maestro Cárdenas Munguía, en tratar de cambiar esta actitud de la vida urbana, de la manera de hacer ciudades, desde el punto de vista educativo? Sí. Bueno, yo creo que la educación es un arma muy importante, muy poderosa para cambiar las actitudes y los espacios y nuestro entorno. Yo creo que de la calidad de educación que tengamos va a ser la calidad del medio donde convivamos. Por ejemplo, hay aspectos fundamentales que deben de impulsarse a través de la educación, que son la promoción de valores universales. Yo creo que esta globalización en la que estamos ahorita metidos todos va a llegar a ser un intercambio de valores y de antivalores. Lo que es importante es saber identificar cuáles son los que nos convienen y cuáles no nos convienen. Entonces hay valores que son buenos para todo el mundo, como el valor del sentido de la holística, ¿no? Es decir, los problemas ya no hay que verlos aisladamente, sino a la luz de disciplinas plurales, en donde todo el mundo nos apoyemos
el concepto también de, dijéramos, de armonía que debe haber entre los humanos mismos y entre la naturaleza. Yo creo que esto es válido para todo el mundo, ¿no? Si no hay fraternidad, si no hay amor, si no hay justicia, yo creo que lo demás sale sobrando. Entonces, esos valores yo creo que deberemos de promocionarlos, el concepto de el valor de la verdad, el valor de la honestidad, el enfrentar los problemas tal cual son y no tratar de soslayarlos, ¿no? Yo creo que una de las cuestiones que tienen los jóvenes, ahora que nos ven los jóvenes, pues es esa franqueza, esa honestidad que tienen hacia el conocimiento. Entonces yo creo que eso, promoverlo, es algo muy importante, porque nos va a llevar a resolver los problemas sin intereses pues mezquinos, ¿no? Que muchas veces están ahí y que no se resuelven por eso, porque ha habido otras cosas, unas telarañas, pues por decirle de alguna manera, que nos permiten vislumbrar soluciones que a veces son muy sencillas y que otros pueblos, como decía el arquitecto Romo, ya lo han hecho en formas muy tradicionales, muy sencillas, ¿no? Creo que las formas sencillas de vida, enraizada en valores universales, creo que eso deberemos de impulsarlo para que realmente nos lleve a cuajar sociedades más dignas, ¿no? Más humanas, más armónicas entre sí. Volvemos a lo que decía usted, doctor Kunz, en relación con el reflejo que las ciudades son de la sociedad de la que devienen. Quizás así podríamos explicar, por ejemplo, la componente violenta que ha aparecido en las ciudades, la componente delictiva, independientemente pues, de los factores de desempleo, de inquietud social, de reivindicación social de grupos que no han tenido acceso a bienestar, pero sí habría pues un correlato ahí importante que destacar en este reflejo que usted mencionaba. Sí, yo creo que lo que menciona el maestro es otro de los componentes, yo estoy totalmente de acuerdo con él. Son parte de esta sociedad que finalmente se van a reflejar en la ciudad, en la forma física, que a fin de cuentas es lo de menos. ¿Sí? Ese es el espacio para que vivamos nosotros, los que somos importantes somos nosotros los habitantes. Y yo creo que sí se combinan, por ejemplo en el caso de la inseguridad, es indudable y no podemos negar que la situación de extrema pobreza, de desempleo, juega un papel importante, pero tampoco podemos negar que la pérdida de valores, que las actitudes individualistas complican las cosas en la ciudad. Esto lo vemos mucho con esto de la participación ciudadana, que es un tema bastante polémico, en donde muchas veces los intereses individuales de comunidad se están sobreponiendo sobre los intereses de ciudad, pero además demagógicamente se ha dado las preferencias a estas comunidades como diciendo, mira qué democráticos somos. No, es antidemocráticos, porque las comunidades le están quitando cosas o le están limitando los beneficios quizá al conjunto de la ciudad. Claro, por ejemplo, una protesta de que no se construya tal cosa aquí porque me afecta a mí, a lo mejor perjudica a millones, ¿no? Sí, sí. Claro. La cuestión del tren elevado, yo creo que ese era un muy buen ejemplo. Hubiera tenido beneficios desde el punto de vista de transporte, hubiera tenido beneficios desde el punto de vista ambiental, hubiera habido muchas cosas desde el punto de vista de empleo, pero no querían tener un tren donde bajaran, como alguien de esta comunidad lo dijo, donde bajen obreros. Bueno, con esas actitudes, esos valores tan segregacionistas, individualistas, se nos complican más las soluciones para la ciudad, ¿no? Ahora, estábamos viendo, Federico, que las soluciones no pueden ser por decreto. Estas ciudades utópicas que mencionabas hace un momento terminan siendo muy impersonales, sin ningún atractivo vital. De hecho, son ciudades que la gente va a trabajar y se retira y la vida se hace en otros lados. ¿Qué tanto podríamos pensar en soluciones con una visión futurista que pudieran ser útiles para las ciudades? ¿Qué tanto la tecnología, la ciencia pueden dar aportaciones? Ya vimos pues eminentemente el componente humano de las ciudades, que es un aspecto muy importante que deberá cambiar, pero viendo el otro lado de la moneda, ¿qué tanto le podemos pedir a la investigación para enfrentar problemas urbanos? Lo primero que yo le pediría a la investigación es modestia, es decir, no puede asignarse a sí misma
en cualquiera de sus disciplinas, la potestad de decir, por ejemplo, los problemas los vamos a resolver como yo digo, es decir, el medio académico o la misma administración, el gobierno de alguna ciudad, el ayuntamiento, no puede decir, yo voy a decir cómo se resuelven estos problemas. Y se han tocado diversos puntos aquí que yo creo que recogen toda esta, la respuesta un poco de esta pregunta que haces. La respuesta es un poco, hay que identificar cuál es el espíritu de esa ciudad, hay que identificar cuáles son las necesidades de esa ciudad, y yo creo que en el caso de, no solo de la Ciudad de México, pero de la mayoría, o quizá de todas las ciudades del mundo emergente del sur, digamos, tienen esta división entre riqueza y pobreza, dividida de una manera abrupta y aparentemente insalvable. Entonces el reto justamente es crear puentes y sobre todo saber que la decisión hasta el momento y lamentablemente cada vez más la toman solo algunos. Si ahorita mencionaban un proyecto en el cual pudo haber habido un beneficio social, pero que por los intereses de un sector de la población con ventajas económicas y con influencia política se obstruye, pues me parece que es una especie también como de radiografía de lo que está sucediendo. Volviendo un poco atrás, antes de lo de la cápsula, el uso del automóvil es una radiografía también de lo que está sucediendo. Cada vez hay más automóviles, cada vez son más caros, más ricos, y seguimos hablando de un porcentaje de aproximadamente el 15% en esta ciudad, una de las ciudades más grandes del mundo, del 15% de usuarios del automóvil. Quiere decir que 85% no lo usan y no toman decisiones en el uso de ese vehículo. Me parece que debía ser una responsabilidad compartida y que en un momento dado esa radiografía sea verdaderamente leída por quienes toman las decisiones de poder. Entonces, volviendo a la pregunta original, yo pediría efectivamente modestia, pediría mucha sensibilidad para detectar quiénes son los afectados en estos problemas urbanos, quiénes son las víctimas de esta aglomeración. Otra de las partes de esta radiografía puede ser la violencia, de la que mencionaron, la violencia y la inseguridad. Pues es también un reflejo, es también una respuesta que ya se estaba tardando de algún modo. ¿No? Es una son las dos vertientes, perdón la interrupción. Se habla mucho de la delincuencia, pero también padecemos violencia, o sea, una gente es capaz de matar a otro porque se pasó un alto y se le cerró adelante. Hay más, digamos, explosividad en las reacciones interhumanas en las ciudades, ¿no? Y tiene que ver un poco también con lo que mencionaban antes, la individualidad, que por cierto, dicho sea de paso, es uno de los valores que hemos importado más y que hemos reforzado más, ¿no? La individualidad es uno de los, es mi coche, mi casa propia, ¿no? O la búsqueda obsesiva de mi casa propia y de mi coche propio, la seguridad para mi familia, como dicen los anuncios de los bancos, y olvidar un poco lo demás. Y cuando pasa al terreno de lo colectivo, es mi comunidad, es decir, mi calle, cerrar mi calle, ¿no? Nosotros aquí. Mis cuates, ¿no? Mis cuates, ¿no? Suelo. Mis beneficios económicos inmediatos y mi seguridad también. Y todo esto se refleja, todo esto es clarísimo. Eso es lo que hay que atender. Maestro. Ahora, eso es un boomerang, ¿no? Que uno, si actúa individualmente, le regresa después y se revierte el asunto contra uno mismo. Yo creo que el hecho de pensar, yo creo que es falta de información, el hecho de pensar que todos formamos parte de un todo, es una decisión mucho más inteligente que el vernos aislados, porque a la larga eso va a tronar el sistema, y de hecho está tronando, ¿no? Entonces yo creo que el tener un sentido de justicia, el tener un sentido de equidad, nos va a beneficiar a nosotros mismos también. Arquitecto Rubio, ¿usted quiere decir algo? Sí, yo creo que estando de acuerdo con la pista que nos pone Federico de primero poner en su verdadera dimensión el asunto y después asumir que es compromiso colectivo, esto implica que forzosamente los instrumentos como para hacer alcanzable los beneficios de la vida urbana y también de la rural, diría yo con mi obstinación de siempre, la vida más plena para todos los individuos, implican dos cuestiones fundamentales, además de muchas otras que pudieran haber, pero implican la capacidad de acceder
en el conocimiento para muchas cosas. Implican la capacidad de discutir democráticamente y no imponiendo los criterios de ningún sector, de ninguna facción, de ninguna colonia. Y además, otra cosa, implican también la responsabilidad de asumir, ya se dijo antes de la cápsula, de asumir responsabilidades, de asumir compromisos, de coparticipar. Porque ni aún en las economías bollantes alcanzan los recursos para mantener las ciudades, esto hay que decirlo. De ahí que, a juicio de algunos, sea importante democratizar el conocimiento de cómo se construyen las ciudades, de cómo funcionan, y producir las ciudades colectivamente. Y sensibilizar por la valía de una obra. Por ejemplo, uno va en alguna avenida y se encuentra con que está cerrada porque están reparando. Nunca se sabe qué clase de reparación es, nadie consultó, nadie informó, y no hay modo de ser copartícipe de esa decisión de restauración urbana, ¿no? Y esto es importante porque hay ciudades a las que se hablaba hace rato de la dimensión de los problemas, a las que, como la Ciudad de México, yo creo que ya hay que ponerle freno, ¿no? Porque un día nos despertamos y la ciudad ya llegó al mar. Claro, sí, las playas de la Ciudad de México. Sí. Entonces, yo siento que es muy importante que haya, primero, conciencia, que haya un diálogo muy abierto y fructífero entre autoridades y ciudadanos, y que se pueda ir poniendo colectivamente, democráticamente, consensando. Claro que esto es difícil, obviamente, se afectan intereses de toda suerte, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que si no modulamos, controlamos y paramos el crecimiento de algunas ciudades y conducimos inteligentemente el de otras, las ciudades serán una catástrofe invivible. Y por esto creo yo que es muy importante estar por encima de los intereses de las cosas y tratar además de responder a todos los universos que contiene, a todos los modos de vida, a todos los grupos humanos que contienen las ciudades, que son muchas veces profundamente antagónicos y por lo tanto que tienen que participar en las decisiones que les atañen. Yo pondría como ejemplo a una ciudad que para todos, digamos en los últimos 50 años es clara su modernización y su avance, pero cuyos resultados tienen mucho que ver con su ánimo interno de vida. Diría yo el caso de Barcelona. Barcelona es una comunidad democrática. Ha sido hasta rabiosamente opuesta al sistema del país del cual forma parte. Y esto, y que las discusiones de cómo debe ser la ciudad del futuro y que las cosas se decidan en la comunidad, implica, yo siento, en muchos aspectos un camino a seguir. También vemos, por un lado, estos excesos de algunos grupos de poder que tienen influencia como para decir no se haga tal desarrollo urbano, etcétera. Pero también vemos, doctor Kunz, una mayor participación ciudadana independiente. Por ejemplo, en las dos reuniones internacionales realizadas por la Organización de las Naciones Unidas en relación con el hábitat terrestre y con la situación de las ciudades, hubo foros paralelos muy importantes de participación de organismos independientes que representaban barrios, colonias, grupos. Vemos también ejemplos como el que recientemente se anunció como bombo y platillo en la ciudad de Nueva York para recuperar esta calle que era la calle 42, que era una calle de antros y de lugares de perdición, que fueron recuperados por la ciudadanía para que otra vez fuera un lugar transitable con teatros, etcétera. El fenómeno de la ciudad de Curitiba, una favela brasileña que fue rescatada y remozada por sus propios habitantes. El rescate del río Rin en Frankfurt, de manera comunitaria, no tanto con la presencia de la autoridad. ¿Qué tan factible, qué tan viable siente usted que sea esta recuperación urbana por parte de sus propios ciudadanos? Que hemos visto algunos ejemplos recientes en la Ciudad de México, como pintar colectivamente algunas calles, plantar arbolitos, etcétera. Sí. Yo lo veo factible, pero con riesgos. O sea, la idea y con limitantes. O sea, hay ciertos ámbitos y a ciertas escalas en donde la comunidad puede rescatar y en donde la comunidad puede tener una fuerte intervención. Veo otros en donde la participación de la comunidad debe ser más limitada y tiene también menores posibilidades de intervención, y habría otros en donde esto se va reduciendo. Para que se dé esta primera, yo creo que lo que decía el maestro hace un momento, en el sentido de entender que somos un organismo,
que estamos todos en lo mismo, ¿no? Y que alguna decisión individualista que tomemos nos puede revertir en el sistema. Yo creo que eso es una cosa importante. También lo que decía el arquitecto en el sentido de ampliar esta cultura, entender que si no queremos una gasolinería cerca de nuestra casa y ese derecho lo transmitimos a todos, entonces sí vamos a poder usar la bicicleta, porque no va a haber gasolinerías. O sea, ¿por qué unos van a tener el derecho de no tener gasolinería y otros sí las tienen que tener y no pueden decidir no tenerlas? Entonces, si tenemos que tener esta cultura, esta educación sobre cuál es el significado de estas decisiones, y algunos tendrán unas desventajas y otros vamos a tener otras desventajas, etc. Si se dan esos elementos, yo creo que la participación de la comunidad es una opción viable para resolver ciertos problemas y recuperar ciertos espacios. Pero hay un peligro, y es donde yo creo que se debe limitar. Es natural, quizá no haya maldad ahí, y sobre todo si no hay esta cultura y esta concepción, que formamos parte de un todo, de que la comunidad vele por sus intereses, ¿sí? Quizá tampoco habría que satanizarla. O sea, yo creo que sí hay unos elementos de perversidad ahí, de individualismo, de protagonismo, etcétera, y no nada más en las comunidades ricas, también en grupos populares con más o menos influencia política, pero que cuando estos intereses se enfrentan a los intereses generales, empiezan a generar un problema. Y entonces, ¿cuál debe ser la decisión? Que la comunidad decida, es un camino. La otra es decir, sobre el interés individual, en este caso de comunidad, debe estar el interés de ciudad. Y esto debería ser una política abierta. Yo creo que es muy bienvenida y muy deseable la participación de la comunidad en sus ámbitos, en ciertos alcances y en ciertos aspectos. Pero que debe haber por encima de esto una política transparente que no ha existido por lo menos en las ciudades mexicanas, particularmente en la Ciudad de México, transparente de la administración de intereses. Es decir, mira, comunidad, tú puedes externar tus preocupaciones, qué bueno que tengas acciones de comunidad para rescatar el espacio, para mejorarlo, hasta te apoyamos, ¿sí? Pero lo que debe quedar claro a todas las pequeñas comunidades o estas comunidades intermedias es que por encima de sus intereses hay los intereses del conjunto, ¿sí? Del todo, de la comunidad general que es la ciudad, ¿no? Y yo creo que si esto se es transparente, se administra bien y se es honesto, estaríamos en muy buena posición y yo vería con mucho optimismo la participación de las comunidades. Maestro Cárdenas. Sí, en ese sentido yo creo que es muy oportuno, en ese sentido de visión integral, tratar de hacer una labor de planeación territorial de todas las regiones del país. Es decir, si vamos a tratar de desalentar las grandes concentraciones urbanas, por otro lado hay que hacer una labor de planeación, de ordenamiento de las ciudades medias y pequeñas, porque si no planeamos con anticipación, no vamos a poder recibir esa población que ya no va a estar recibiendo esas grandes concentraciones, pero que sí hay que tratar de que no nos sucedan en esas pequeñas que son ahora o medianas, que nos suceda que no sigamos un modelo pues que ya está obsoleto, ¿no? Arquitecto, yo quería comentar que la base de la tragedia de las ciudades y sus problemas, el crecimiento de todos, no podemos ignorarlos, una base económica. Esta ciudad crece tanto porque los mexicanos emigran tanto, no es que sean gitanos y les guste venir a torear coches, sino que el campo está desocupado, no hay apoyos. Entonces la base esta tiene que corregirse, perdón por la redundancia, en la base, en la producción del sistema nacional. Esto implica, claro, a lo mejor una otra política nacional que trate de lograr un desarrollo más equilibrado entre las condiciones de vida del campo y las de la ciudad, y que proteja. Hay muchos fenómenos, por ejemplo, en los últimos acontecimientos de Chiapas, que implican políticas agrícolas, forestales totalmente equivocadas que permitieron que el agua se llevara todo, porque
los antiguos terrenos selváticos fueron desmontados por la ganaderización que caracteriza el sureste del país. Entonces, esto es una práctica equivocada. Y nos estamos consumiendo el país por prácticas equivocadas. En lo urbano también hay prácticas equivocadas. Yo creo que parte de avanzar implica reconocer los errores, de otra manera no se avanza. El urbanismo es tildado por muchos por aquellas prácticas que protegen intereses de clase, de grupo, de emprendedores, como se dice ahora, de entrepreneurs, y que en general pasan por encima de los intereses mayoritarios. Las ciudades, valga la redundancia, son mayoritariamente de habitación y de trabajo o de intercambio. Y esto es lo que está, y los servicios son lo que de la cual los elementos de los satisfactorios de los cuales carecen más las ciudades. Esto, con otra visión de la política en general, de la política económica, podría permitir tener un gran impacto en la economía interna, estimulando la construcción de muchas viviendas, de muchos centros de trabajo, de producción de otras escalas, para otros sectores mayoritarios, para producir en las ciudades mexicanas, en el campo mexicano, los satisfactores de la gran población. Porque a pesar de que el país se vaya, como todas las formaciones sociales, haciendo predominantemente urbano ya, todavía tenemos un respetable rango de aproximadamente 30% de gente que vive dispersa y en unas economías rurales que tenemos que atender. Y la economía rural mexicana ha decaído brutalmente en los últimos 25, 30 años. De ser autosuficiente ahora, en los 60, ahora importamos una serie de cosas. Evidentemente el modelo económico está equivocado y esto desgraciadamente incide sobre el problema urbano. También yo diría que tendríamos que ser capaces de hacer soluciones eficientes para los problemas urbanos, que realmente satisfagan las carencias y las solicitudes de la gente. Porque yo señalaría solo un caso del que me ocupo con frecuencia, la vivienda. Hay a nivel nacional conjuntos de vivienda de muy diversa naturaleza sin terminar por malos proyectos, por soluciones ineficaces. Eso no es culpa más que de los organismos, de los arquitectos, de los constructores que hicieron mal las cosas de alguna forma. Yo digo que por esto es necesario hacer más eficientes las soluciones, proyectar mejor, utilizar mejor los recursos en una situación obviamente no solo internacional, sino de aguda crisis en el país. Y acorde a demandas específicas, ¿no? No crear demandas o inventar demandas que no existen, ¿no? Así es. Vamos a ver una cápsula, Federico, y ahorita regresamos para que nos des tu comentario. Perdón, pero está lista esta cápsula sobre propuestas urbanas que conecta muy bien y remata muy bien este tema que abordamos en este bloque, y regresamos enseguida para seguir hablando sobre urbanismo. El crecimiento de las ciudades modernas ha tenido que adaptarse a las exigencias del transporte privado, el cual ha impuesto, de alguna manera, un trazo urbano que determina el emplazamiento de viviendas, comercios e industrias, e influyen también en las relaciones humanas. Trazos de autopistas, diseño de estacionamientos y estudios de tráfico son piezas básicas en la planeación de una ciudad. Muchas ciudades han recurrido a soluciones técnicas muy costosas para resolver problemas tan diversos como la contaminación ambiental o el tratamiento de desechos nocivos. Pero la ciudad de Curitiba, al sureste de Brasil, ha emprendido un camino diferente desde 1971. Las grandes metrópolis del mundo, incluida la nuestra, comienzan a aprender la lección. Algunas de las proposiciones incluidas en un reportaje de Jonás Rabinovich y Joseph Leitman, que se pueden retomar para seguir su ejemplo, son las siguientes. En Curitiba, los proyectos de construcción se diseñan incluyendo a la naturaleza, permitiendo aumentar la extensión de sus áreas verdes. Se le da preferencia al transporte público sobre el privado. Junto con el gobierno de la ciudad, algunas compañías privadas se encargan del transporte público, siguiendo las orientaciones y parámetros establecidos por las autoridades. A estas compañías se les paga por el número de kilómetros que atienden,
y no por el número de pasajeros que transportan, permitiendo una distribución equilibrada de las líneas privadas y eliminando la competencia destructiva. Implementando sistemas e incentivos apropiados, se ha logrado la participación de todos sus habitantes para reciclar al día una cantidad de papel equivalente a casi 1.200 árboles. Las familias pobres cambian bolsas llenas de basura por bonos de autobús, paquetes de comida y cuadernos escolares para los niños, reduciendo el costo y elevando la eficiencia del sistema de tratamiento de residuos sólidos en la ciudad. La ciudad financia varios programas importantes para la niñez, respaldando con dinero y hechos las frases muchas veces huecas y sin sentido sobre la importancia de la próxima generación. Además, los centros de asistencia sirven 4 comidas al día a más de 1.000 niños de escasos recursos. Este proyecto, que se lleva a cabo en la ciudad brasileña de Curitiba, cuenta con la participación de empresarios, organizaciones no gubernamentales, autoridades públicas, comunidades e individuos. La principal enseñanza de Curitiba radica en concederle prioridad al transporte público sobre el privado, integrar los proyectos urbanos a la naturaleza circundante y motivar la participación ciudadana sin necesidad de grandes inversiones. Estas son algunas propuestas que en el futuro nuestro país podría tomar en cuenta para lograr una mejor planeación urbana. Y estamos de vuelta a la 5ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en esta interesantísima teleconferencia sobre urbanismo. Federico Fernández Crisleff, nos quedamos con un comentario pendiente antes de ir a cápsula, por favor. Sí, en realidad yo lo que quería era recoger los comentarios del arquitecto Rubio con respecto a esta percepción que se tiene de las ciudades, justamente para poderles dar su dimensión y resolver los problemas de acuerdo a esa dimensión que se les identifica. Yo creo que la ciudad, digamos, la percibimos en general como lo que es la mancha urbana, como lo que aparecería en el mapa, y yo creo que es mucho más que eso. Él ha hablado insistentemente del campo, y me parece que es una de las partes más importantes de la ciudad, sino de la definición tradicional de urbe como tal, sí del sistema en el cual se integra. Del campo vienen los alimentos, del campo viene el agua, del campo viene realmente la vida que puede mantener a las ciudades. Entonces hay un juego entre campo y ciudad que es muy importante, que tiene que ser considerado cuando se hace planeación urbana a pequeña o a escala mayor, y sobre todo si se hace a escala completa de la ciudad. Se tiene que tomar en cuenta no nada más el campo circundante, sino todo el sistema, digamos, rural del país, y desde luego los puntos hacia los que se encuentran las demás ciudades, ¿no? Es decir, la cercanía, el comercio que hay, todo esto. Y en una escala micro, yo diría, digamos que la escala macro sería todo el país. En una escala micro, yo creo que habría que ver también todo lo que se fue diciendo entre estas dos cápsulas también, que es la participación ciudadana, la responsabilidad de los ciudadanos como individuos y como grupos, ya sea como familias o como agrupaciones de barrio o como colonos, lo que sea, sobre su responsabilidad que tienen en la planeación del todo, ¿no? De todo este gran organismo que sería la ciudad. Y en el caso de los diseñadores industriales, en el caso de los arquitectos, en el caso de los urbanistas, también tomar en cuenta que cada uno de los objetos que están diseñando para que formen parte de esa ciudad tiene una repercusión. Es decir, decían, por ejemplo, los arquitectos de la Bauhaus alemana en principios de siglo, decían, si uno diseña un lavabo, ese lavabo forma parte de la ciudad, ¿no? Si uno diseña un vaso, ese vaso forma parte de la ciudad. Entonces, darle un sentido integrado, cada uno de los actos y de los objetos que se introducen a la ciudad forma parte del todo y repercute en todo. Entonces, por ejemplo, no sé si se permite o si se estimula el uso del automóvil, que aparentemente sería una solución de transporte muy puntual para una familia, para un individuo,
tiene una repercusión mucho más amplia, no nada más por su gran movilidad, sino por su impacto social, por lo que significa, por el sistema que requiere. Todos los espacios necesitan ser modificados para poder darle albergue a esa nueva tecnología, como sería el caso del automóvil. Y hablando de nuevas tecnologías, yo creo que habría que explorar muchas otras. No solamente de transporte, en cuyo caso yo solamente me inclinaría por la promoción de transporte colectivo, sino en muchos otros ámbitos. Por ejemplo, el consumo de agua en esta ciudad, como en todas, pero especialmente en esta ciudad, es muy grande por la cantidad de población que hay, pero además muy difícil porque hay que traer agua de fuera de la cuenca. Hay que meter agua artificialmente, ¿no? Y otra cosa, paradójicamente o irónicamente, hay que sacar también mucha agua. Entonces hay que sacar el agua que es el agua usada y hay que meter agua para hacerla potable o potabilizar el agua antes de meterla. Entonces hay retos tecnológicos también en todo esto y no sé, yo creo que una de las discusiones que más interesa, ¿no?, en esta semana de la ciencia es justamente las aplicaciones de la ciencia y de la tecnología a nivel ciudad. Y yo haría énfasis sobre todo usando todas las escalas, o sea, la escala urbana, la escala nacional, pero también sobre todo, porque es la de la participación más directa, la escala familiar, doméstica, individual. Cómo aprovechar mejor el agua, cómo, no sé, tener, por ejemplo, huertos de autoconsumo, ¿no? Tal vez en el centro de la ciudad sea impensable, pero podríamos, no sé, de algún modo, pensando de manera utópica, recoger estas ideas, ¿no? Ciertamente hay una serie de retos muy obvios para las ciencias biológicas, las ciencias físicas. Hace poco hablábamos aquí de biotecnología, lo que puede hacer el tratamiento enzimático para residuos orgánicos de las casas, de los baños de las casas, pero también tendrá que haber una renovación y una actualización muy importante de otras ciencias, de las ciencias sociales, de la ciencia política. ¿Cómo sería la ciudad del futuro, doctor Kunz, desde el punto de vista de un escenario ideal o un escenario cuasi ideal, para no ser tan utópicos, que permitiera esta articulación de la que hemos hablado, la participación ciudadana individual, la participación ciudadana colectiva, la participación de barrios, la presencia de los partidos políticos, de los órganos reguladores? ¿Cómo tendrán que organizarse estas fuerzas que habitan, rigen y son la voz de la ciudad en las ciudades del futuro? Bueno, es toda una pregunta que yo creo que no habrá una respuesta, ¿no? Si supiéramos cómo debería de ser, quizá nos podríamos poner a trabajar en eso. En realidad yo creo que la ciencia social, y lo decía Federico hace un momento, planificadores, ciencia social, etcétera, tienen que ser más modestas, y esta modestia es reconocer muchos vacíos de conocimiento. El fenómeno urbano nos supera en términos de la capacidad de comprensión que tenemos de él por mucho. O sea, hay muchas cosas que no entendemos o que apenas empezamos a comprender. Y si no lo comprendemos, pues difícilmente lo podemos conducir. Pero sí creo que hay dos cosas que son muy importantes y que de alguna forma en el bloque anterior ya estaban tratando. Una es la educación. O sea, una sociedad más educada tiene más posibilidades de resolver sus problemas urbanos y de otra índole, económicos, etcétera, no nada más los de la ciudad. Pero yo creo que esa es una cuestión clave. Pero no nada más la educación, la responsabilidad. O sea, si nosotros como individuos, como familia, como comunidad, como sociedad, somos responsables de nuestro papel, de nuestras acciones, y además sabemos cuál es el trasfondo de estos problemas, gracias a esa educación, nuestras posibilidades de superar estos problemas urbanos serán mucho mayores. Entonces, educación y responsabilidad, quizá ahí podríamos incluir dentro de esta responsabilidad la conciencia,
creo que son elementos importantes. Por lo pronto, para caminar hacia ellos, todos deberíamos de ir poniendo los elementos de honestidad en la discusión de nuestros intereses, y que quizá el Estado debería ser el primero, generalmente le toca bastante atrás en la fila, el primero en manejar las cosas transparentes, en ser claro en el manejo de intereses y decir por qué algunas cosas se hacen como se hacen y por qué otras se hacen de otra manera. El Estado y los partidos políticos, que yo creo que son voceros importantes en nuestra sociedad y han asumido, además, responsabilidades también importantes. Creo que por ahí podríamos empezar. No digo que los demás no tengamos que hacer las cosas, las tenemos que hacer, pero no sería malo empezar por estos dos ámbitos. En ese, digamos, caja negra, arquitecto Rubio, que es los problemas urbanos, como hemos visto, hay muchas posibilidades de planificación pictográfica, como decía usted al principio, pero también hay muchos lugares oscuros en relación con el crecimiento de las ciudades, con la articulación de entornos más amables. ¿Cuál sería su visión del futuro, su propuesta final que permitiera encontrarle pues una salida a todo lo que usted nos ha planteado el día de hoy, que sería respetar el campo, favorecer desarrollos de tipo urbano o de semiurbano en las comunidades rurales para que no tuvieran que emigrar a las grandes ciudades, favorecer una actitud descentralizadora de la actividad productiva, comercial? ¿Cuál sería pues su pronóstico y su visión, sobre todo, para las ciudades del futuro? Yo creo que, y particularmente en este escenario hay que decirlo, la ciencia y tecnología juegan un papel muy importante. Algunos nos hemos dedicado a crear ciencia o tecnología más bien en las condiciones del país, por lo tanto una ciencia dispareja, ¿no? Una ciencia o una tecnología, perdón, que tenga que ser capaz de enfrentar la dualidad de nuestro país, los estratos pobres, el campo, el México profundo, dirían algunos, y el México moderno, porque ambos están aquí, y cualquier toma de posición que no vea esta situación contradictoria y complementaria, pues pecará de incompleta. Algunos hemos creado tecnología específica para los grupos populares de trabajo. Ustedes mencionaban hace rato las ONGs, las reuniones de Estambul y todo esto, ¿no? Creo que hay mucho trabajo en las ciudades del futuro para ser producidas a mano, diría yo, para cargar las tintas, a mano por los propios gentes, produciendo sus propios habitáculos, sus mercados, sus escuelas, engrandeciendo o acotando, según el caso, la frontera agrícola, entrando en los problemas de la vida diaria, de la producción, de la reproducción de la vida. Pero esto obviamente, como ya se ha dicho aquí de distintas formas, acordado con el gobierno, acordado con los aparatos, acordado con la sociedad. Esto implica democratizar profundamente el conocimiento, democratizar la producción de la vivienda, ser capaces de crear tecnologías que sean apropiables, que la gente pueda producir, como hemos hecho en la Facultad de Arquitectura, y que la ciudad se pueda ir produciendo y que se pueda ir acordando. Por ejemplo, ahora a todos nos toca ver cómo el año pasado, a principios de este año, se quemaron los bosques, los hermosos bosques de prácticamente todo el país. En la Ciudad de México los bosques están amenazados. El cambio de uso del suelo es un instrumento perverso para que la ciudad crezca. Los asentamientos irregulares desbordan la ciudad, queman intencionalmente, etcétera, etcétera. Esto hay que ponerle un freno. Y esto solo puede ser social y válidamente emprendido por el gobierno y los ciudadanos, de la mano, en un acuerdo político de alto nivel. Esto implica democratizar, esto implica educarse y todo esto, pero también implica una cosa que en los países como el nuestro, con limitación de recursos, requiere de instrumentos a la mano. Por eso algunos hemos creado tecnologías populares que las propias colectividades podrán construir. Solamente una idea. En el borde de lo ecológico en la Ciudad de México podría plantarse, como en las ciudades antiguas,
una muralla de vivienda que incorporara a los invasores de las zonas ecológicas y que los formalizara en el límite lógico de la ciudad, donde ya llegan los transportes, donde ya llega el agua potable, donde ya llegan los drenajes, y entonces eso sería una manera muy civilizada, probablemente grandemente utópica, pero posible en un país en que es capaz de llegar a acuerdos y resolver las necesidades de los distintos sectores. Por eso yo creo que una tecnología apropiada y apropiable es un instrumento que permite a los proletarios, sobre todo, producir sus satisfactores. En términos generales, maestro Cárdenas Munguía, ¿qué veremos en el futuro, aterrizando pues en nuestro tema de ciencia y tecnología, que es el que le da nombre a este esfuerzo de teleconferencia a través de la red EduSat, el automóvil eléctrico, una ciudad cableada con fibra óptica que permita una mayor intercomunicación? ¿Qué otras novedades nos esperan, digamos, dentro de la planeación urbana del futuro? Yo creo que hay una gran perspectiva muy interesante del uso de ecotecnologías aplicadas al desarrollo urbano. Y dos criterios deben de prevalecer. Uno, el ahorro de energía, el mínimo de consumo de energía, y el respeto o el sentirnos parte de un entorno. Es decir, que somos partes de un ciclo agua, suelo, flora, fauna y clima, que la ciudad es parte de eso, que la vivienda es parte de eso. Entonces, dentro de ese concepto se pueden desarrollar muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, reciclamiento de aguas o de los residuos sólidos, tanto a nivel individual, familiar, como a nivel de barrio. Descentralizarlos, es decir, no hacer grandes concentraciones de esos tratamientos, sino tratar de descentralizarlos. Por otro lado, esas ecotecnologías aplicadas al consumo mínimo de energía para climatizar las viviendas. En ese sentido, bueno, pues la morfología que deben de tener, los materiales que hay que utilizarse, las reglamentaciones que deben de hacerse de conjunto, por ejemplo, el uso de pavimentos excesivos en las ciudades, de cierto tipo de pavimentos, especialmente los negros o los de concreto, esos impactan grandemente en la creación de islas de calor en las ciudades. Entonces, el aplicar esas ecotecnologías nos va a hacer ahorrar energía. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de Los Ángeles tienen un programa que se llama Convertir Verde la Ciudad y Pintarla de Blanco. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener superficies reflejantes del sol y que van a tener grandes cobijos de vegetación, la van a reforestar para tener un mejor clima, porque hay una diferencia de 6 grados más en el interior del clima, al interior de la ciudad, que en el exterior. Entonces, este proyecto de hacer blanca la ciudad y verde va a tratar un ahorro energético muy importante y por supuesto se va a reflejar en su economía, ¿no? Otros sistemas de ecotecnología son los aplicados al transporte, por ejemplo la bicicleta no solamente impulsada con la tracción humana, sino con pequeños motores movidos con energía solar. De hecho, aquí en México, de la Ciudad de México, ya se han hecho algunas pruebas en ese sentido, con una celda fotovoltaica y una pequeña batería, o sistemas de ciclopistas de muy bajo construcción. Ya se están haciendo, por ejemplo, en ciudades del primer mundo, esas son ciclopistas elevadas, que cuesta mucho menos porque son muy ligeras, y el roce del aire se vuelve menor, entonces es mucho más eficiente el transporte en el uso de la bicicleta. Eso ya se está implementando en otras ciudades del primer mundo, ¿no? Creo que aquí también lo podemos aplicar a nuestro medio con un gasto también razonable que esté a nuestro alcance, ¿no? El aprovechamiento de las aguas pluviales, yo creo que es algo muy importante que también debe impulsarse en las ciudades, descentralizarse. No tratar de traer el agua de cuencas muy lejanas, porque eso tiene un costo energético muy alto, sino tratar de captarla, de reutilizar esas aguas. Lo que comentábamos también anteriormente, para regar pequeños ecoparques, que además son un instrumento muy importante de creación de ligas entre los barrios, ¿verdad? Pues hay unas perspectivas muy interesantes en las nuevas tecnologías. Muy bien, pues les damos muchas gracias a nuestros invitados por haber participado en esta teleconferencia sobre urbanismo en el marco de la 5ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Y recuerden que el lema es: la ciencia y la tecnología están en tu mundo, descúbrelas. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Y ya ven ustedes pues que el fenómeno urbano es un fenómeno complejo que ustedes tendrán que atender cuando sean generaciones de profesionistas. Muchas gracias.
enfocada a la planeación en la Universidad Nacional Autónoma de México y posteriormente el doctorado en urbanismo en la Facultad de Arquitectura de la misma institución. Es investigador titular en el Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la UNAM y ha impartido diversas cátedras, entre ellas uso de suelo y análisis territorial. Ha sido profesor invitado en la Universidad Autónoma de Madrid y en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Fue asesor de la primera Asamblea de Representantes del Distrito Federal y en la 55 legislatura, además de otras instituciones públicas y privadas. Como consultor ha coordinado el doctor Kunz Bolaños estudios de evaluación fiscal, mercado inmobiliario y planeación urbana, además de haber participado en equipos multidisciplinarios de consultoría. El doctor Kunz Bolaños cuenta con más de 30 trabajos de investigación publicados, además de otros en congresos, material docente y de divulgación, y ha dictado conferencias e impartido cursos de especialización a nivel nacional e internacional. Y finalmente el maestro Francisco Javier Cárdenas Munguía, que nos acompaña él viene desde la Universidad Autónoma de Colima, él nació en la ciudad de Colima en 1950, cursó la carrera de Arquitectura en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO de Guadalajara, entre 1969 y 1975. Obtuvo el grado de maestría en Desarrollo Urbano por el prestigiado Instituto de Tecnología de Massachusetts, el MIT, en Estados Unidos, en 1977. El maestro Cárdenas Munguía es presidente de la Asociación Civil Ambientalista Proecología de Colima desde 1985 a la fecha. En Colima es miembro activo de consejos honorarios, Estatal de Ecología, Forestal y de la Fauna, Consultivo de la Ciudad y Junta del Gobierno del Archivo Histórico de Colima. Actualmente el maestro Cárdenas Munguía es coordinador de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. Y bien, pues para entrar en materia en el tema que hoy nos ocupa, el urbanismo, sería importante que ustedes tuvieran una visión introductoria de lo que es el urbanismo en este momento. De alguna manera podemos estar de acuerdo que el concepto de urbanismo ha ido cambiando conforme han cambiado también las estructuras urbanas y los problemas que las estructuras urbanas acarrean. Es un nuevo reto, un nuevo tema sobre el cual discutir, sobre el cual los urbanistas, los geógrafos, los arquitectos, los psicólogos también entran en estos aspectos. Digamos, la ciudad es un centro de discusión, es un tema amplísimo de discusión, porque todos de algún modo vivimos en ella en una u otra escala, en una u otra medida también. Entonces, en ese sentido, hay nuevos ingredientes que se introducen al tema urbano. Está, como decía yo, por ejemplo, la psicología o la geografía o el urbanismo, digamos, más puro, más disciplinario. Y, bueno, la literatura lo explica, lo explican las diversas perspectivas también profesionales que se tienen. Entonces, se ha ido enriqueciendo con el tiempo el tema del urbanismo y, bueno, ahora hay carreras de urbanismo. Ahora hay especialidades, hay urbanistas que se dedican al estudio de las decisiones urbanas y hay urbanistas que se dedican a tomar esas decisiones también. Entonces yo creo que ese sería un poco el panorama general de la evolución del urbanismo como disciplina y como práctica de ordenamiento de los espacios. Ordenamiento quiero decir también no solo, digamos, no solo darle un orden a esos espacios, sino también generar, por ejemplo, un caos urbano, es una forma de orden también, entonces, y que a veces es espontáneo, ¿no? También eso es objeto de estudio del urbanismo. De alguna manera también ha evolucionado el concepto de la percepción del habitante de la ciudad. Hasta hace poco tiempo las ciudades eran así como el lugar al que todo el mundo quería ir a estudiar, a comprar, a desarrollarse, a trabajar. Y ahora la Ciudad de México, por lo menos, con sus 20 millones de habitantes, con su conurbación y con su gigantismo, es una ciudad que mucha gente quiere dejar. ¿Cómo se evalúa, doctor Kunz Bolaños, desde la óptica de la investigación, este fenómeno del crecimiento de la ciudad y sobre todo conectado con la experiencia que usted tuvo en la Asamblea Legislativa en términos de la regulación para el crecimiento y el ordenamiento ordenado, porque ya vimos que hay un ordenamiento caótico, como nos decía, para sus habitantes, para el entorno? Me gustaría iniciar pues preguntándole al doctor Federico Fernández cómo ha evolucionado este concepto de urbanismo, qué retos ha planteado a los investigadores sobre materia urbana y cómo podríamos llegar al presente para entender
cómo funciona la investigación, la planeación, el diseño, pues, en materia de urbanismo en el presente. Bueno, buenos días. Sí, efectivamente el urbanismo se ha transformado al mismo ritmo que las ciudades, y yo hablaría de dos cosas. Una, de la práctica del urbanismo, es decir, del ordenamiento de los espacios urbanos, por una parte, y otra cosa sería el estudio de esa práctica. Entonces, el estudio de esa práctica es muy reciente. Yo creo que tiene sistematizadamente apenas unas décadas. Y en cambio, la práctica de ordenar los espacios urbanos tiene, quizá es tan vieja como la más antigua de las ciudades. Es decir, siempre ha habido un intento de planear los espacios, ya sea a una escala muy pequeña, incluso muy doméstica, de colectividades muy pequeñas posiblemente, hasta la planeación de toda una ciudad por una sola persona, ¿no? Que sería el caso de muchas ciudades ideales que se pensaron como utopías, que serían el concepto de toda la ciudad, de todo su uso, de todas sus funciones. Y hay veces que hay una combinación de las dos cosas. Está la planeación de toda una ciudad y luego diversos ordenamientos que se dan de una manera un poco más espontánea. Entonces, el estudio de todo esto, como decía, es un poco más reciente. Entonces, efectivamente ha cambiado y ha presentado también nuevos retos. Yo creo que los nuevos retos se han dado o se dan en el estudio de la ciudad contemporánea con respecto a los problemas que van surgiendo. Cada problema... Federico Fernández, el ordenamiento ordenado, valga la redundancia, para que las ciudades no lleguen a una situación de que no puedan ser sostenidas. ¿Cómo no? Primero habría que entender cuál es la razón de este crecimiento de las ciudades. El fenómeno urbano, la ciudad, está ligado a una serie de procesos económicos que se van dando en la sociedad. Es decir, la ciudad aparece cuando en la sociedad va desarrollándose actividades no agrícolas, bueno, en principio la agricultura y después actividades no agrícolas, que dan la posibilidad de que la población se asiente y se genere esta ciudad. Entonces, nunca hay que perder de vista el fenómeno económico, el fenómeno social que subyace a la ciudad. Es por esto que en cierto momento de desarrollo de las sociedades hay una transferencia de población o una migración de población del campo a las ciudades. Como usted lo decía, la gente quiere ir a las ciudades porque ahí hay el empleo, porque ahí está el sector industrial, el sector de los servicios y el comercio, frente a un campo basado sobre todo en las actividades agropecuarias. Y esto es uno de los principales componentes del crecimiento de las ciudades van creciendo, y ligado a esto está que las ciudades representan puntos ventajosos o espacios ventajosos para concentrar estas actividades, ¿sí? En ese sentido, las ciudades son convenientes y son deseables. Si tuviéramos toda nuestra industria distribuida o dispersa y estuvieran los servicios dispersos y el comercio disperso, la sociedad tendría un mayor problema de funcionamiento, sería muy costoso. Entonces, esta concentración es deseable. El problema es cuando de repente esta concentración empieza a perder ventajas y empieza a generar desventajas, lo que en términos técnicos se llamarían deseconomías de aglomeración. O sea, ya no es económico, ya no es redituable estar en una aglomeración tan grande, porque se generan problemas ambientales, porque se generan problemas de ineficiencia económica, porque se generan problemas de...
Bienvenidos a la quinta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, en estas teleconferencias que les hemos preparado a lo largo de la semana, que llegan a ustedes a través de la red EduSat. Hoy hablaremos sobre urbanismo, sobre las grandes ciudades, sobre la vida en las ciudades, sobre la arquitectura de las ciudades y algo más importante, la planificación de las ciudades hacia el futuro. Y para ello tenemos el gusto de presentarles a nuestros invitados en esta mesa. En primer término nos acompaña el doctor Federico Fernández Krisliev, que es investigador del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El doctor Ignacio Kunz Bolaños, investigador del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Facultad de Arquitectura también de la Universidad Nacional Autónoma de México, y el maestro Francisco Javier Cárdenas Munguía, coordinador de posgrado en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Colima. El doctor Federico Fernández Krisliev es doctor en Geografía Urbana por la Universidad de la Sorbona en París, Francia. Es investigador actualmente del Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México y se ha especializado como líneas de investigación, líneas de trabajo en historia y geografía urbana. Entre los muchos artículos que ha publicado sobre su especialidad, destaca un libro que él realizó sobre el uso del automóvil en la Ciudad de México, un libro que se llama Las modernas ruedas de la destrucción, el auto en la Ciudad de México, de lo cual estaremos hablando justamente en este programa, de cómo el automóvil pues es uno de los elementos preponderantes del deterioro urbano en nuestro tiempo. Por otra parte, el doctor Ignacio Kunz Bolaños es geógrafo de formación, estudió una maestría en geografía